necesario rol de los partidos políticos en la democracia y en su calidad. Y la publicación de este libro y la discusión sobre partidos políticos no podría llegar en un mejor momento, dado el contexto de una nueva discusión constitucional que se abre y que se está discutiendo hoy día, y veremos qué nos dicen nuestros comentaristas al respecto. Y esperemos que este sea un aporte para la discusión del fortalecimiento de los partidos políticos desde una mirada integral, multidisciplinaria y pragmática también. Para comenzar la presentación, les voy a dar las palabras a unas personas que nos van a comentar y que han contribuido a la realización de esta publicación y de este lanzamiento. Primero, a don Fernando Silva, director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado. Buenos días. Para nosotros, como Centro de Extensión del Senado, no tan solo constituye un agrado que estemos acá en el recinto del Congreso Nacional, en el recinto del Senado y en esta sala en particular, que es una sala con cierta historia. Este es el Salón de los Presidentes, y si después tienen tiempo pueden hacer un recorrido de los presidentes que han sido, además, presidentes del Senado, y esa fue la particularidad de la sala. Comienzo esto señalando este hecho histórico. Tenemos en este momento otras actividades acá, pero saludar formalmente a Leonardo Castillo, presidente del Centro de Estudios del Desarrollo, un agrado, además, en estas actividades primeras, me imagino, después de la presidencia que está asumiendo, y con mucho cariño saludar también a Olaf Jakob, representante de la Konrad Adenauer acá en Chile, que también se está inaugurando, recién en agosto partió y ya ha tenido una infinidad de actividades, y también la gratitud por este aporte y este apoyo que se le brinda al Centro de Estudios del Desarrollo y a todas las actividades que se realizan que tengan sentido también en la formación ciudadana. Por supuesto, Claudio Pérez, con quien nos coordinamos para el Centro de Extensión del Senado, hemos realizado muchas actividades con el Centro de Estudios del Desarrollo por muchos años, pero fundamentalmente en pandemia nos apoyamos mutuamente, y luego de la pandemia hemos estado en estas actividades conjuntas. La presentación de este libro es parte de ello, y para nosotros no tan solo es vital e importante trabajar el tema de los partidos políticos, sino también la formación ciudadana. Estamos en estos momentos, decía al inicio, en el Salón de Honor con 12 colegios con chicos de básica y media que están debatiendo en formación ciudadana. Creemos que la formación ciudadana, la formación cívica, es clave hoy día si queremos recuperar la política, la buena política, si queremos volver a colocar en el alma de las personas y de los jóvenes esa inquietud que tuvieron aquellos que hoy día podemos mirar en esta foto, ¿no es cierto?, que aportaron al país. Su mirada tenía que ver con una búsqueda del bien común, no con una búsqueda del interés personal. Y el trabajo de los partidos políticos, que es lo que nos convoca hoy día, también es vital. ¿Para qué vamos a hablar de cómo están hoy día el prestigio de los partidos políticos y los políticos? Y por lo tanto estos estudios que nos invitan a hacer una mirada para modernizar, para cambiar la perspectiva de los partidos políticos también es clave. Por lo tanto, felicitar al Centro de Estudios del Desarrollo. El trabajo que realiza es clave. Es quizás uno de los pocos centros que ha hecho un trabajo sistemático, continuo, pero además pluralista. Hay que destacar que el Centro de Estudios del Desarrollo se esfuerza por tener siempre entre sus panelistas visiones diferentes, que es lo que ayuda, ¿no es cierto?, a una mejor comprensión. Así que muy contento, muy agradecido, Claudio, por esta invitación que nos ha hecho a patrocinar y a estar presente, y muy agradecido que podamos contar con la presencia de todos ustedes, en la que yo me incorporo también como un presente más para recibir estos aportes que nos van a hacer en la reflexión del libro. Así que muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Leonardo Castillo, presidente del Centro de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias. No se asusten, voy a ser muy breve. Digo, son siempre mis estudiantes, jamás me han creído. Hace pocas semanas atrás, también en virtud de una invitación que recibió el Centro de Estudios del Desarrollo, estuvimos en este espacio.
discutiendo con los diferentes centros de estudio cómo continuamos adelante, ¿cierto?, luego de el resultado por todas y todos conocido. ¿Cómo nos hacemos cargo, ¿cierto?, de la desafección, ¿cierto?, que tiene la ciudadanía respecto de la política? Y en ese sentido, el Centro de Estudio del Desarrollo no desde ahora, desde hace un muy buen tiempo, desarrollado una línea de investigación relativa a los partidos políticos y la forma en la cual estos inciden también. Más de 35 artículos en asuntos públicos, una serie de libros, una serie de encuentros en diversos espacios y en distintas locaciones. Agradecer nuevamente, ¿cierto?, al Centro de Extensión del Senado también por facilitarnos cada una de aquellas veces también, ¿cierto?, su gentil, ¿cierto?, patrocinio y apoyo. También a la Konrad Adenauer Stiftung por financiar y apoyar estas actividades a lo largo de los años. Este tipo de actividades no son hoy por hoy muy populares. Ayer, conversando con una querida amiga, la reinvestigadora, a la cual yo también pertenezco, me señalaba, pero qué ingrata labor la de tratar de, ¿cierto?, hablar de la modernización, del reforzamiento de los partidos políticos cuando el 3%, ¿cierto?, de las personas, y a lo mejor está siendo generosa, cree en ellos. Pero no estamos para hacer cosas populares. Estamos para aquello que Weber señalaba, la ética de la responsabilidad. Aquí no hay que mirar al lado y ver quién se hace cargo. Aquí la pregunta que debemos hacernos es cómo cada una de nosotras y nosotros también contribuimos. Porque en esto literalmente se nos va la vida. No quisiera, ¿cierto?, seguir ahondando. Hay muchas cosas que podríamos ciertamente decir, pero muchos de estos debates están precisamente en las páginas de este nuevo libro que, bien lo señalaba Fernando, contempla diferentes visiones, tal cual lo ha venido haciendo también la Konrad Adenauer en sus más de 60 años, cuando, ¿cierto?, agrupa visiones que en un principio también se veían contrapuestas: el liberalismo, ¿cierto?, el conservadurismo, el socialcristianismo. Pero precisamente de esa pluralidad es que surgió toda esta larga tradición de buenas prácticas, ¿cierto?, de un capitalismo, ¿cierto?, renano, que ha traído también aparejada grandes momentos, ¿cierto?, para Alemania, que pasó de estar, ¿cierto?, sumida en una situación muy compleja a volver, ¿cierto?, a liderar Europa, a volver, ¿cierto?, a reencontrarse también con los franceses, ¿cierto?, luego de todos los horrores, ¿cierto?, previamente acaecidos. Entonces, creemos que el camino de la pluralidad debe seguir siendo transitado. El Centro de Estudio del Desarrollo siempre ha estado disponible como un ágora para acoger distintas posturas sin dejar de ser lo que somos, pero cuando uno se dice demócrata, tiene que ser cuando gusta y también cuando no gusta. Así es que, sin más, les dejo con palabras mucho más inteligentes que las mías. Encantado de recibirles como Centro de Estudio del Desarrollo y esperemos también seguir contando con ustedes para las siguientes actividades que seguiremos haciendo. Muy gentil, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Leonardo. Y ahora le doy la palabra a Olaf Jacob, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Un placer estar el día de hoy aquí. Al igual que Leonardo y que Fernando, voy a ser muy breve. Quiero agradecer naturalmente al CET y al Centro de Extensión del Senado por recibirnos el día de hoy aquí y es para mí un gran placer, después de haber llegado hace 10 semanas aquí a Santiago de Chile, de tener la oportunidad de presentar el libro conjuntamente con todos ustedes en el marco de esta actividad del día de hoy.
Como les decía anteriormente, hace 10 semanas llegué aquí a Santiago de Chile. Muchos se preguntan a qué se debe el español, y es que tengo una larga trayectoria en América Latina. Nací en Perú, mi madre es peruana, mi esposa es peruana, viví muchos años en Colombia y los últimos 6 años y medio como representante de la Fundación en Argentina. Así que hemos recorrido muchos países donde la situación de los partidos políticos no son las mejores. Sin embargo, quiero comenzar en el marco de la presentación del libro Partidos Políticos en Chile, aportes y propuestas para su fortalecimiento y modernización. Quiero comenzar con, yo no diría citas, sino pequeñas pinceladas de lo que los editores mencionan en la introducción a ese libro. Ellos hablan, Claudio Pérez y Camila Rivas, en la introducción, de una baja confianza, de un descrédito por corrupción y de partidos políticos tradicionales que han abandonado su intensidad doctrinaria y concentrado su trabajo principal en el ejercicio del poder. Yo creo que esta descripción de lo que está pasando es muy realista, y creo que ese proceso que ellos describen para Chile vale no solamente para Chile, sino para muchísimos otros países, no solo de la región, sino a nivel global. Quiero comenzar con Argentina. Es el país en el que yo he vivido durante 6 años y medio y del que estoy viniendo prácticamente aquí a Chile. Un país donde existen todavía partidos políticos como el Partido Justicialista, como el PRO, como el Partido Radical, pero un país en el que muchos analistas consideran que los partidos políticos se han ido degradando y han ido convirtiéndose en especie de tribus. Esa es la palabra que se utiliza mucho allá en Argentina para describirlos. Es decir, yo soy justicialista, pero mi grupo dentro del PJ es este. Yo soy del PRO, pero soy seguidor de Patricia Bullrich. Yo también soy del PRO, pero soy seguidor en realidad de Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, dentro de los partidos políticos se han formado corrientes que se van diferenciando cada día más la una de la otra y van de alguna manera erosionando esa capacidad de un partido político de aglutinar diferentes posiciones y convertirlas en una especie de programática propia. Y acá tenemos un grave problema, porque los partidos políticos muchas veces hoy en día ya no tienen un ideario, ya no tienen una programática, y puedo aquí perfectamente y sin ningún problema citar, por ejemplo, a Marcos Peña, que fue durante muchos años uno de los principales pilares del PRO allá en Argentina, un partido partner, dicho sea de paso, de la Fundación Konrad Adenauer, quien cuando yo hablaba con él y le decía, Marcos, tenemos que, o la Fundación Konrad Adenauer quiere apoyar y quiere aportar un granito de arena a que el PRO tenga una presencia nacional y que se convierta más que un partido netamente de las zonas urbanas del país, también en un partido que tenga una presencia en las diferentes provincias del país, me decía, mira, Olaf, nosotros somos un partido del siglo XX o del siglo XXI quizás, y lo que tú me estás diciendo tiene que ver con el siglo XVIII y el siglo XIX. Nosotros no necesitamos ya una presencia en las provincias. Lo virtual, de alguna manera, ya nos permite tener una presencia en todas las provincias del país, y a mi modo de ver, el resultado catastrófico de las elecciones pasadas en relación al PRO tiene mucho que ver con esto, que se olvidaron que los partidos políticos, a pesar que vienen del siglo XVIII y del siglo XIX, necesitan tener un arraigo en todo el país. No basta con tener una fuerte presencia en la capital y en los principales centros urbanos e irradiar desde ahí virtualmente al resto del país. Entonces yo creo que tenemos todavía un largo camino por modernizar y fortalecer a los partidos políticos. Y para mí, un poco apartándome ahora de Argentina, el peor ejemplo de la desacreditación, digamos así, de la erosión de los partidos políticos es otro vecino aquí de Chile, que es Perú. El tradicional Partido Popular Cristiano, sobre el cual conversamos el día de hoy, el APRA, gran partido también, quizás socialdemócrata, en el Perú,
han desaparecido totalmente y hoy en día existe una serie de movimientos políticos que yo ni siquiera podría llamar movimientos políticos porque se van formando y se van deshaciendo, no solamente en un espacio de tiempo corto, sino en un espacio de tiempo hipercorto, ¿no? Y es para mí el mejor ejemplo en el que tenemos una verdadera crisis de los partidos políticos en América Latina. Ahora, no olvidemos Europa, veamos a Italia. Incluso podemos observar a la misma Francia, en donde los partidos tradicionales, conservadores de Charles de Gaulle y socialdemócratas de Mitterrand, hoy en día ya no juegan un papel importante en la política, sino más bien un papel secundario, abriendo paso a otros movimientos y otros partidos políticos. Cerrando un poco esa pequeña presentación, esas pocas palabras, yo creo que los partidos políticos están en una crisis a nivel global y creo que también Chile está afectado, pero creo que aquí en Chile podemos todavía tener la esperanza que los partidos políticos puedan seguir desarrollándose y puedan ir modernizándose y fortaleciéndose. Yo soy optimista. Si no fuese optimista, entonces no hubiese armado mis maletas con mi familia y hubiésemos cruzado prácticamente la cordillera de los Andes para venir a ese lindo país. Así que muchas gracias y espero volver a verlos muy pronto por los próximos años. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Olaf. Y para continuar con la presentación del libro, le damos la palabra a sus editores para que nos cuenten qué tuvieron presente y sus énfasis en la edición de este libro. Claudio Pérez, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo, y Camila Rigas, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del libro. Muchas gracias, Laura, también por haber aceptado esta invitación. A Juan Pablo Luna, que está por motivos familiares fuera del país y va a participar de forma virtual en la presentación de este libro. A Catalina Salem también por haber aceptado esta invitación y Tomás Jordán, quien también nos ha acompañado en esta instancia y en varias otras en el Centro de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias por tus palabras, Olaf. Fernando y Leonardo también. Es muy importante poder contar con ustedes en la presentación de este libro y en la presentación de este trabajo que hemos desarrollado desde el Centro de Estudios del Desarrollo. Bien, como decía, bienvenidos a la presentación del libro del CED, el Centro de Estudios del Desarrollo, Partidos Políticos en Chile, aportes y propuestas para su fortalecimiento y modernización, que hemos editado junto a Camila Rivas, quien nos acompaña también en esta presentación. El CED, el Centro de Estudios del Desarrollo, es un espacio de diálogo y deliberación de distintas culturas políticas y generaciones. Ya hacía mención a ello Leonardo Castillo. Así concibió esta institución su fundador, don Gabriel Valdés, en la década de los 80. Desde esa fecha se ha caracterizado por ser un centro que contribuye al pensamiento republicano y democrático. En sus 42 años de trayectoria ha contribuido de forma permanente al diálogo republicano, a la calidad de la democracia, la esfera pública y a la sustentabilidad del desarrollo. El libro que hoy presentamos es fruto de un trabajo que iniciamos hace varios años, en el 2016, que ha permitido que este sea el sexto libro que publicamos en una serie de distintos temas que hemos abordado durante estos años. Por ejemplo, Diálogos constitucionales, sistema político, descentralización y control constitucional es nuestro libro anterior que presentamos en marzo de este año. Diálogos constitucionales, contenidos para un nuevo pacto social en Chile, lo presentamos en el año 2020. Comunicación política, desafíos para nuestra democracia en el año 2019. Democracia y políticas públicas en el año también 2019 y qué políticas para Chile en el año 2017. Estas han sido nuestras anteriores publicaciones en formato papel, impreso. A esto se suma todo el trabajo que hemos desarrollado durante más de 20 años en el portal Asuntos Públicos, que pueden visitar en nuestro sitio web, donde hay disponibles más de 1.400 informes de coyuntura política, económica y social que habitualmente son consultados, referidos y donde participan distintas personas, académicos y académicas desarrollando distintas reflexiones para contribuir precisamente a este espacio de deliberación. En estas distintas instancias, como señalaba, hemos abordado distintos temas.
instituciones políticas, democracia, cohesión social, sustentabilidad del desarrollo, nueva constitución, comunicación política y, por supuesto, partidos políticos. El trabajo sobre partidos políticos en el CED no es un trabajo reciente. En nuestro portal Asuntos Públicos, a lo que hacía mención anteriormente, hay más de 35 informes publicados sobre la materia desde el año 2000, que es cuando se crea Asuntos Públicos. Nuestros ciclos de políticas públicas, por ejemplo, del año 2017, incluyeron 2 seminarios sobre la materia, hablando sobre el necesario fortalecimiento y rol de los partidos políticos y probidad y transparencia en el trabajo partidario. Nuestro libro, Diálogos Constitucionales, al que hacía mención hace un poco atrás del reciente año, incluye una sección completa sobre partidos políticos. Y este año, como parte de este proyecto, desarrollamos 3 seminarios sobre rol y fortalecimiento de los partidos políticos, desafío de los partidos políticos y modernización de los partidos políticos. Por lo tanto, como señalaba anteriormente, este no es un tema reciente. Sabemos que no es un tema popular de abordar. El descrédito de los partidos políticos ha hecho que probablemente los focos de investigación en muchas ocasiones estén puestos en otros asuntos muy relevantes también, por cierto, pero creemos que como parte del CED, y es lo que en cierta medida nos queda cómodo hacer, es hacer contracultura. La verdad es que los centros de estudios no necesariamente están para precisamente estar difundiendo la moda, sino que también está para recordar aquellos temas olvidados, dejados de lado por la moda precisamente, y en el CED nos sentimos muy gratos cuando tenemos que hacer contracultura y creemos que hablar de partidos políticos, de la necesaria modernización y su fortalecimiento es hacer contracultura, y creemos que eso contribuye firmemente al fortalecimiento de nuestra democracia y al fortalecimiento de nuestro sistema político. En momentos de baja legitimidad de las instituciones y baja confianza en los partidos políticos, como decía anteriormente, entendemos como parte de nuestro rol afirmar y reafirmar la importancia de los partidos políticos para nuestra democracia. Lo cual, por cierto, no significa no ser crítico de los actuales partidos, pero debemos promover su necesaria modernización y fortalecimiento. Somos muy críticos, efectivamente, de los actuales partidos, de nuestro sistema de partidos, pero creemos que, sin perjuicio de la crítica constructiva que uno puede desarrollar a los actuales partidos políticos, estos necesariamente deben ser fortalecidos, modernizados, precisamente para contribuir, para restablecer el vínculo con la ciudadanía, con la sociedad civil. Olaf hacía mención a algo muy importante, la presencia a nivel de distintas regiones, de distintos territorios de los partidos políticos. Las nuevas tecnologías, la modernidad, por cierto, ofrece una serie de herramientas, pero que bien utilizadas pueden contribuir precisamente al fortalecimiento de los partidos políticos. Pero estos no deben perder jamás su vinculación con la sociedad civil. El vínculo entre la sociedad civil y el Estado son los partidos políticos. Y cuando ese rol se deja de cumplir precisamente, dejamos el espacio abierto de la representación, de la conducción política a otros actores, que deben jugar roles distintos, por cierto, complementarios con los partidos políticos. Pero ningún actor del sistema político reemplaza a otro actor. Son todos complementarios y todos cumplen roles relevantes para la democracia. En este libro, como ha sido la tradición del CED, confluyen profesionales de distintas disciplinas, generaciones y culturas políticas, en torno a una profunda deliberación sobre los partidos políticos en Chile, pero principalmente, yo diría, una profunda preocupación por Chile, una profunda preocupación por nuestro país, que nos une, que es nuestra comunidad política en la cual nos desarrollamos diariamente. En el CED tenemos la profunda convicción de que el diálogo entre distintas culturas políticas es fundamental para la consolidación de un Estado social y democrático de derechos. Con el permanente espacio de deliberación buscamos y buscaremos aportar con ideas y propuestas para el fortalecimiento de nuestro sistema político y una mayor cohesión social. Finalmente, para terminar, quiero agradecer especialmente a los autores y autoras de este artículo por haber aceptado nuestra invitación, por haber contribuido con sus importantes reflexiones precisamente a este espacio. A María Cristina Escudero, a Octavio Avendaño, Pamela Figueroa, Leslie Sánchez, Danco Yácar, Cristian Parada, Laura Mancilla, Pablo Argote, Camila Rivas, Ariel Maya y Augusto Vigan. Para todos ellos, nuestro completo agradecimiento por contribuir precisamente a este trabajo que realizamos desde el Centro de Estudios del Desarrollo. Finalmente, quiero reiterar los agradecimientos a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo brindado para la realización de este proyecto, a Olaf y Leonardo que nos acompañan en este salón, por el permanente apoyo y por haber confiado en este proyecto como en muchos otros que hemos desarrollado de forma conjunta, porque creemos que es importante precisamente la colaboración que puede existir para abordar la democracia, la crisis de la democracia,
que no solo es una crisis del sistema político a nivel nacional, sino que también lo podemos mirar a nivel comparado y donde la Fundación Konrad Adenauer, con su trabajo en distintos países de Latinoamérica, contribuye permanentemente a este fortalecimiento de la democracia. También, por cierto, al Centro de Extensión del Senado, quien nos ha acompañado constantemente en todas nuestras actividades. Fernando hacía mención a toda nuestra instancia de colaboración y la verdad es que el apoyo ha sido muy recíproco. Durante la pandemia fueron tiempos muy difíciles y encontramos siempre el apoyo y la colaboración del Centro de Extensión del Senado, así que muchas gracias, Fernando, por tu trabajo. También Actualidad Jurídica, quien ha sido nuestro media partner en esta presentación del libro. Y finalmente quiero reiterar nuestro agradecimiento a Catalina Salem, Tomás Jordán y Juan Pablo Luna por haber aceptado participar en la presentación de este libro. Muchas gracias. Buenos días, un gusto en saludar a todos quienes están presentes hoy y además a quienes nos ven por YouTube. Como comentamos, el libro que estamos presentando hoy es un trabajo que realizamos en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer durante todo este año 2022. Este trabajo incluyó 3 ciclos de seminarios en los que tratamos temas relacionados como el rol actual de los partidos políticos, los desafíos a los que se han visto enfrentados en el último tiempo y los elementos necesarios para lograr su fortalecimiento y modernización. En este libro participan 2 autores y autoras y consta de 10 artículos que fueron divididos en 2 secciones. En la primera sección encontramos artículos que realizan un análisis histórico, un análisis del sistema de partidos actual y especifican también cuáles son las tensiones y desafíos a los que se han visto enfrentados los partidos. Por otro lado, en la segunda sección se plantean propuestas para recuperar la capacidad de representación de los partidos, para mejorar el multipartidismo, profundizando también en los aspectos fundamentales que nos podrían permitir fortalecer y modernizar el sistema de partidos chilenos. Sabemos que los partidos son instituciones que actualmente cuentan con mínimos porcentajes de confianza. Hemos visto también que, a pesar de las reformas que se han realizado, la desafección de la ciudadanía con los partidos es cada vez más grande. Sin embargo, podemos afirmar que sin partidos no hay democracia. Y es ahí donde recae la importancia de llevar al debate público temas como los tratados en este libro, ya que finalmente es el debate el que nos va a permitir fortalecer el sistema de partidos para generar una democracia sólida, con altos niveles de transparencia, de control y de participación. Yo por último quiero agradecer nuevamente a cada uno de los autores y autoras que participaron y a todos los que participaron en este proceso y quiero dejarlos invitados a descargar nuestro libro de manera gratuita en la página del SET que estará disponible desde mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudio y Camila. Y bueno, ahora les voy a presentar el panel de primer nivel que nos va a comentar el libro. Nos van a hacer un comentario de 15 minutos. Y bueno, tenemos a Catalina Salem, abogada y magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académica de la Universidad del Desarrollo. A Tomás Jordán, abogado, magíster en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, coordinador académico del Observatorio Nueva Constitución y académico de la Universidad Alberto Hurtado. Y vía Zoom a Juan Pablo Luna, doctor de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, académico del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le doy la palabra ahora a Catalina. Tomás, perdón. Dale, parto yo. Primero que todo, muchas gracias por la invitación al SET, al Centro de Extensión del Senado, a la Konrad por financiar el libro, que siempre está bien eso, y en especial a Claudio por la invitación a presentar el libro. Así que, en primer lugar, y en segundo, y muy especialmente a la autora y a los autores de los capítulos, y obviamente recomendar su lectura indispensable.
Voy a tratar algunas cuestiones. Una primera parte muy breve, sobre algunas conclusiones que atraviesan el libro. Es decir, qué uno podría contar del libro sobre los partidos políticos. Y la primera, y lo decían recién, que los partidos, o al revés, la democracia no puede funcionar sin partidos políticos. Me parece que esa es una línea gruesa del libro, es una conclusión de la y los autores, en la cual es bien interesante, porque en tiempos de complejidad o de crisis del sistema de partido, la respuesta es partido. Entonces no hay otra, y ahí me voy a hacer un zoom en un momento hacia la convención, y cómo fórmulas distintas a tratar de hacer política en órganos colegiados que generan normas no funciona sin partido político. Lo dos, la segunda gran conclusión de la lectura del libro, y me parece que es un aporte sustancial en lo siguiente, es que el sistema de partidos chileno está en crisis. Es decir, todavía sigue habiendo gente que dice, bajo la literatura antigua, que el sistema de partidos chileno es fuerte y que tenemos un gran sistema de partidos y por lo tanto tenemos que preocuparnos de otras cosas. Me parece que debe ser por la edad, a lo mejor, de la y los autores, que se dan cuenta que en realidad esas papers ya están derogados, por decirlo de alguna manera. Y eso me parece un gran aporte para poder buscar soluciones. No es menor, porque si uno examina, por ejemplo, personas que fueron a exponer a la convención, a la comisión del sistema político, sobre todo los que defendían el presidencialismo puro, nunca dijeron que había que fortalecer el sistema de partidos. Ni siquiera lo nombraban en sus presentaciones. Es decir, ahí hay una cuestión que mirar sobre cómo estamos pensando en el diseño del sistema político y el régimen político chileno. La tercera conclusión general, que es consecuencia de la anterior, es que el sistema de partidos chileno requiere una reforma y que cada uno, en particular en la segunda parte, vienen a mostrar ciertos caminos iniciales de reforma del sistema de partidos y, por lo tanto, cómo ir hacia su fortalecimiento. Y algo especialmente que se me pidió, Claudio, y lo develo aquí en una conversación, cómo desde el punto de vista constitucional, o si las constituciones tienen algo que decir sobre los partidos políticos. Y por lo tanto, las constituciones y la discusión constitucional chilena y la eventual, entre paréntesis, nueva constitución de Chile, va a tener que decidir y definir qué quiere decir sobre los partidos políticos. Que también se trató en la Convención Constitucional. Entonces voy a, en la segunda parte, tratar ciertas cuestiones que a mi juicio fueron conclusiones del trabajo o de la tratativa de los partidos políticos de la Convención y en el proceso constituyente chileno. Y después voy a ir a la segunda o tercera parte final sobre cómo, a partir del libro, hacer propuestas de fortalecimiento del sistema de partidos, tomándome prestado de lo que los autores y autores dicen, y algunas cosas que yo voy a decir. Pero bueno, yo creo que la Convención, como afirmación, fue un experimento para que un órgano deliberativo, colegiado, generador de normas, con base a los independientes como factor de legitimidad, que no funcionó. Me parece que esa es una conclusión que hay que sacar del trabajo de la Convención de un año, que retrotrayendo hace un año y medio atrás, los procesos constituyentes siempre tienen factores de legitimidad. Es decir, aquellas cuestiones que le dan apoyo desde la ciudadanía hacia las instituciones. Las expresiones de apoyo. El proceso constituyente tuvo tres. Una que resultó hiperexitosa, que fue la paridad. Dos, una que resultó compleja, pero no necesariamente descartada, que es en este caso el reconocimiento de los pueblos y los escaños reservados de pueblos. Y otra que uno podría afirmar que resultó mal, que tiene que ver con el rol de los independientes en la equiparación a los partidos políticos. No el rol de los independientes en el sistema político, sino el rol de los independientes como órganos equiparados o como entidades, por decirlo así, equiparadas a partidos políticos. Por una razón que me pasó, como una persona me preguntó, Tomás, estoy decepcionado de los independientes, me dijo. Esto hace poco. Y yo, ya, porque no eran independientes. Y yo le dije, las personas tienen posiciones políticas en la vida. Entonces tienen posiciones morales,
sobre los asuntos morales, sobre los asuntos políticos y sobre los asuntos jurídicos. Y las personas, la sociedad y nosotros pensábamos que la gran solución para una nueva constitución era que la redactaran personas que no fueran de partidos políticos, porque necesitábamos que los partidos políticos no redactaran la constitución. Y curiosamente esas mismas personas fueron las que se decepcionaron de que los independientes tenían posiciones políticas. Y por lo tanto, la enseñanza es a no sobredimensionar los factores de legitimidad, hay que ecualizarlos de la manera correcta. Hoy día son los expertos, y van a decir, los expertos no eran lo que nosotros pensábamos, porque tienen posiciones políticas, unos están a favor y en contra del aborto. Bueno, las cortes funcionan con cortes liberales, cortes progresistas, conservadoras, según su época, y en la misma norma jurídica. Por lo tanto, la enseñanza que nos deja también es no sobredimensionar los factores de legitimidad. Lo segundo que mostró la Convención es conclusión de lo anterior, es que no pueden funcionar solo con base a movimientos sociales independientes. Y acá hay una conclusión que uno vio al final, cuando en la etapa de armonización y transitoria, la Convención comprendió que ordenar esas comisiones con base a la proporcionalidad de fuerzas que estaban en él fue cuando mejor funcionó y pudo llegar a acuerdo. Entonces, cuando operó con base a ciertos criterios de lógica de partido, es cuando pudo lograr su mejor éxito, que fue tener un texto armonizado, un texto de transitorias que permitiera pensar en un paso entre el sistema actual y el futuro constitucional. ¿Por qué? Y ahí, voy a citar los apellidos, me disculparán, habla de una cuestión muy interesante, que es que los movimientos sociales no persiguen intereses generales públicos, sino intereses particulares, lo que nosotros llamamos identidades. Por lo tanto, la pregunta que si los movimientos sociales son identitarios, o más bien persiguen intereses particulares legítimos, es que eso se expresó en la Convención Constitucional. Y por lo tanto, cuando nosotros miramos la distribución de comisiones, se ordenaron con base a los intereses particulares. El paradigma de la Comisión de Medio Ambiente. Por lo tanto, la distribución no fue política, fue con base a intereses, porque el 65% de la Convención eran independientes. Por lo tanto, como esos independientes representan intereses particulares o identidades, se tenía que ordenar el trabajo, o se tomó esa decisión, de que se viera con base a intereses particulares. Y por lo tanto, conlleva una respuesta o una consecuencia, que como tú tienes un interés particular y no un interés público general, la negociación no giró en torno a puntos en común, sino en agregación de demanda. En el Observatorio de Nueva Constitución nosotros lo dijimos tempranamente, yo creo que nuestro primer o segundo informe decía cómo operaba con base a agregación de demandas una tras otra, en la etapa reglamentaria y después en la etapa final. ¿Por qué? Porque como tú representas intereses, tú quieres que tu interés esté en el texto constitucional. Por lo tanto, hay una forma negocial diferente. Y eso lleva necesariamente a que lo que cumple un rol esencial es la regla reglamentaria o la norma reglamentaria, que era cómo se disputaba la decisión en el Pleno con base a los 2/3. En resumen, el verde versus el rojo. Entonces, cuando rojo, 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 decían verde, 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 decían los convencionales. Y eso significaba, mirado ex post o mirado desde fuera, que no había una negociación propiamente tal, sino más bien que la coyuntura estaba determinada por la regla reglamentaria que determinaba el resultado. Por lo tanto, la ausencia de negociación política da valor a la norma reglamentaria, necesariamente. Y, como decía, eso se vio, a mi juicio, superado o mejorado sustancialmente cuando la lógica final se ordena de manera proporcional a las fuerzas que ahí estaban operando y se logra un texto que es posible presentar a la ciudadanía como un todo. Y eso tiene que ver con la etapa de armonización y transitoria propiamente tal. Lo segundo, gran conclusión del debate constituyente es que en la constituyente o en la discusión de la Constitución se produce una disputa sobre el sistema político futuro. Pasó y va a pasar. Y pasó con Pinochet y la Constitución vigente, que dijo vamos a sacar a los partidos políticos de la esfera pública y los vamos a tratar negativamente. Y la ley antigua, hasta antes de la reforma del 2015, decía solo se pueden dedicar a presentar candidatos a la elección. Es decir, hay una decisión constituyente, después legislativa. Siempre hay una decisión sobre qué sistema de partido querés tener.
En el caso de la Convención, se produjo una disputa constitucional sobre el sistema de partido futuro y sobre el sistema político futuro. Y a mi juicio tuvo 3 ejes. Por un lado, la conservación del sistema de partido, ya sea las fuerzas tradicionales o las emergentes, versus la tesis del reemplazo. Es decir, que había una tesis política en parte de la Convención de que era necesario avanzar hacia un nuevo sistema político con nuevos actores políticos. Y esos actores políticos eran los que estaban en la Convención. Por lo tanto, era una disputa entre, como trata en el libro también, entre gobernabilidad y proporcionalidad. Es decir, ¿quiénes integraban la Cámara, más bien el Congreso y las diputadas? Todos los posibles, porque en el fondo todos los posibles permitían a los nuevos actores integrar los órganos de representación, o la tesis de la gobernabilidad, es decir, aquellos que permitieran obtener ciertos gobiernos que procesaran de mejor manera las demandas ciudadanas. Porque entre más proporcional, menos capacidad de generar mayoría y por lo tanto menos capacidad de procesar demanda, que es lo que estamos viviendo progresivamente en nuestro Congreso hoy día, con 21 fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, que es muy difícil procesar demanda. Además, con un presidente con doble minoría, hoy día el presidente Piñera doble minoría, es decir, la capacidad de procesar demanda es cercana a 0. ¿En qué se expresó esta disputa entre el reemplazo y la conservación? Primero, en la eliminación del Senado, porque el Senado era un órgano en que representaba las fuerzas tradicionales o conservadoras. Y por lo tanto, para la expresión de la proporcionalidad era necesaria una Cámara donde todos cupieran, el Congreso de las Diputadas. Y ahí después se expresó, cuando se crea la Cámara de las Regiones, en la forma en que se iban a elegir las integrantes de la Cámara de las Regiones. 2 tesis, que fueran electos indirectamente por vía de las cámaras regionales o directamente por la ciudadanía. ¿Y cuál es lo que había detrás? La misma disputa reemplazo versus conservación, porque los movimientos sociales eran de carácter regional y por lo tanto donde ellos podían incidir para llegar a la Cámara de Regiones era a través de los órganos colegiados regionales, versus las fuerzas tradicionales que decían no, lo que pasa es que se tienen que elegir directamente porque es un órgano de representación nacional. En ese sentido, la conservación-reemplazo se cruza con gobernabilidad y proporcionalidad. Y tercero, que es más profundo y que excede a la Convención porque responde a la cultura del sistema político chileno, es la disputa entre democracias de mayoría y democracias de minoría. En Chile es muy difícil avanzar hacia tener una democracia de mayoría. Es decir, que el Ejecutivo pueda coincidir con la mayoría de las cámaras y llevar a cabo un programa de gobierno. La disputa que se da acá es una democracia más bien de controles, de frenos y contrapesos para controlar el poder de la mayoría del Ejecutivo. Por lo tanto, se favorece las democracias de minoría en vez de facilitar la democracia de mayoría. La disputa en la Convención se dio entre las atribuciones del Congreso de Diputados y la Cámara de Regiones y no en los incentivos de cooperación o de negociación entre Ejecutivo y Legislativo. Esa fue la disputa. Una vez resuelta que iba a ser 2 cámaras, cámara y media, o como se llame, la gran pelea fue cuántas atribuciones tenía la Cámara de la Región. Y no cuáles eran los incentivos de la o el presidente para generar una mayoría. El único incentivo que avanzó algo era que la elección de las cámaras, y sobre todo el Congreso de las Diputadas, fuera en la segunda vuelta, que era una idea que venía del mundo presidencialista puro. Ellos lo propusieron, pero se dieron cuenta que iba a generar eventualmente una mayoría y la retiraron. Y por lo tanto, nos encontramos en un escenario en que esa es la gran respuesta que hay que contestar, o sea, la gran pregunta que hay que contestar, ¿qué respuesta tener? En la próxima discusión constitucional, si vamos a querer tener una democracia de mayorías, que permita procesar demanda ciudadana y nosotros las y los ciudadanos vamos a exigir la rendición en el voto, es decir, no queremos que ellos nos sigan gobernando y queremos que gobierne la oposición, o el sistema político chileno va a seguir funcionando con base a que lo clave es los frenos y contrapesos para controlar el poder. Cada vez que había un incentivo a la mayoría, decían vamos a hacer como Perú. Pero ahora con el tema en Inglaterra, nadie dijo van a hacer como Perú. No. Pero era porque el generar mayorías porque en el fondo controlar el poder del Ejecutivo cuando no es tuyo se hace a través del Congreso. Y por lo tanto,
Ese es el quick del problema del sistema político chileno, si queremos que haya gobiernos de mayoría o minoría con los incentivos y correcciones necesarias para que no haya abuso de la mayoría. Y ese es un gran también elemento del sistema político. Creo que he hablado demasiado para lo que todavía me falta el libro. Vamos, el diagnóstico del sistema político chileno. Me parece que Sánchez y Figueroa tratan una palabra clave, están deslegitimadas las instituciones políticas. Ellas parten de un elemento general que me parece que permite entender en dónde estamos hablando. Las instituciones están deslegitimadas. Hay baja participación electoral, hay descrédito de los partidos políticos, hay baja adhesión al Congreso, hay baja confianza, un sistema de partidos débil, con escasa raigambre en la sociedad, Escudero, con Avendaño, en todo artículo distinto reiteran la idea, baja legitimidad y déficit organizacional, también dicen, falta de identificación ideológica, fragmentado, 21 fuerzas, existencia de partidos nuevos y emergentes, pero que pensamos que se iban a fortalecer y al final lo que tenemos es que son partidos nuevos y emergentes débiles y una centroizquierda, dice Avendaño, débil. Es decir, tenemos de la centroizquierda hacia la izquierda debilidad. Por lo tanto, hay un problema de debilidad del sistema de partidos, necesariamente. Y por lo tanto, yo agrego, en la tesis del reemplazo no hay reemplazo. Más bien hay una convivencia debilitada, en que no hay reemplazo de unos por otros, sino que se fueron sumando y se debilitaron unos primero y otros en el ejercicio del gobierno siempre se producen complejidades. Por lo tanto, la pregunta es cómo abordar el camino y ahí voy a tratar de avanzar a partir de ciertas cuestiones que están acá en el libro. Primero, que es muy difícil. Si uno tuviera que decir, Tomás, ¿es fácil? Difícil. Muy difícil o más o menos, muy difícil. Por una cuestión, porque los que toman las decisiones son los que tienen que decidir sobre ellos mismos. Pasó el cambio del sistema electoral de 2015 y pasó en la convención. Como tú querías crear un nuevo sistema político en que tú estuvieras, era muy difícil llegar a un acuerdo. Cuando se quiso reformar el sistema electoral proporcional en el 2015, todos iban con una calculadora a decir cómo le iba a ir a ellos la próxima elección. Además, y eso pasa con los incumbentes, que se saca mal el cálculo. La negociación de 2015 se hizo con todos los grupos pequeños que en ese momento existían. Salvo RD, ninguno de los otros grupos pequeños sigue existiendo. Amplitud, que entregaba los votos. Y ellos fueron los que terminaron entregando los votos para lograr los 3/5, y el cálculo electoral es muy difícil, pero eso hace muy difícil la negociación. Pasó en la convención, pasó en el 2015. Y hay una cuestión compleja, porque yo creo que, y acá puedo estar equivocado 100%, pero no sabemos cuál va a ser el sistema de partidos chileno del próximo futuro, del futuro próximo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hay dos caminos posibles. O configuramos un sistema de 4/4, en que hay una extrema derecha, una izquierda, una centroizquierda y una centroderecha, o, como algunos, hay atisbos de tener un sistema con dos extremos y un centro amplio y amorfo, en que los partidos nuevos de centro pretenden no tener ciertos márgenes tan conceptuales ni ideológicos, sino que todo puede ser. Entonces hay un riesgo de tener un sistema de partido que no existe en la categoría de los políticos, bueno, pero un populismo de centro, en que el sentido común, lo que se llama, no hay más por sentido común la tierra es plana, y no es plana. Entonces, el populismo del sentido común de que, yo anoto, los partidos, que no hay derecha ni izquierda, que eso desapareció, ese es el discurso, que las élites políticas y los partidos siempre te van a querer perjudicar, que la democracia puede funcionar sin burocracia. Entonces, ese es el discurso que hoy día está en el espacio y que nosotros no sabemos cómo se va a configurar el sistema de partido. O con 4/4, o con dos extremos y un centro que es amorfo, porque no sabemos cuál es la configuración final. Y ahí está un riesgo. Por lo tanto, si uno tenía que señalar ciertos atisbos de mejora, vamos viendo. Primero que hay que ver, 2 minutos, chuta, ya, y todavía no entro. Vamos. ¿Qué sistema? La pregunta, cuando esto lo miro yo desde el punto de vista del diseño de instituciones, uno siempre te tiene que preguntar cuál es el dibujo o el diseño que tú quieres tener. La pregunta es, ¿qué sistema de partido quieres tener?
Esa es la pregunta. Y esa es una decisión deliberada. ¿Quiero un sistema de multipartidista extremo o quiero un sistema multipartidista moderado? ¿Quiero un sistema de... Esa es la pregunta que el constituyente se tiene que hacer y el legislador futuro. ¿Qué sistema de partido quiere tener? ¿Cuántos partidos y de qué manera? Por lo tanto, está la disputa entre gobernabilidad y proporcionalidad. Siempre va a estar presente. Siguiendo a Corte, hay que tener partidos fuertes. Correcto. Es decir, que representen visiones, que agreguen demanda y que permanezcan en el tiempo. Por lo tanto, la pregunta es ¿cómo se fortalece? Los autores y autoras coinciden, Mansilla, Parada, en que sean programáticos. Una de las formas de fortalecimiento es el programa. La pregunta que uno se tiene que hacer en el diseño futuro es ¿dónde se fortalece lo programático? Y por lo tanto uno tiene que hacer el camino de dónde participa un partido político. Y aquí me voy a centrar más bien en la relación ejecutivo y legislativo, en la relación del sistema político o régimen político, que tiene que ver cómo tú configuras o incentivas que hayan alianzas o coaliciones programáticas en la elección presidencial y en la elección de parlamentario y parlamentaria. Entonces tú tienes que disponer incentivos en el texto básicos, como por ejemplo, que en las elecciones primarias tienen que ser programáticas o en la elección presidencial tiene que haber programa. Y por lo tanto, la disputa tiene que ser programática. No existen los textos constitucionales. Las propuestas que se presentaron a la Comisión fueron rechazadas. Cuando se ponían que las elecciones presidenciales fueran programáticas, fueron rechazadas. Y por lo tanto, una cuestión es esa. Lo programático, en la constitución del partido, en la rendición de cuentas, en la presentación de las elecciones presidenciales, congresos regionales, las votaciones locales, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacer entonces? El estatuto básico de los partidos políticos tiene que estar en el texto constitucional. ¿Qué son al menos? ¿Cuál va a ser el rol de los independientes? Es decir, si vamos a tener... El sueño de Pinochet era tener una política de independiente. Lo hemos cumplido. Y por lo tanto, la pregunta que el constituyente tiene que hacer es cómo fortalecer en el texto que hayan definiciones, que se defina que los independientes, cuál va a ser su rol. Si van a ir como independientes o pueden participar dentro de los partidos políticos, una regla básica del sistema electoral. Si tú tienes que tomar una decisión que sea proporcional, lo decía la Constitución del 25, lo decía la propuesta, es decir, reconoce la cultura política, tienes que reconocer tu cultura política. Somos un sistema proporcional. Se discutió mucho sobre el umbral. Yo creo que al menos el umbral puede ser constitucional. No el sistema electoral concreto, no el estatuto jurídico de los partidos, pero sí el umbral. ¿Por qué? Porque tú tienes que mostrar qué sistema de partido quieres tener. Transparencia, al menos la regla de transparencia y control. El Congreso, que se defina, que se actúa, al menos una regla de bancada. Es decir, tú tienes que fortalecer las instancias colegiadas dentro del Congreso para que los partidos puedan actuar y no como caudillos individuales. Los que participan en el Ejecutivo hoy día y los que hemos participado en otras instancias, se negocia 1 a 1. Ejecutivo 1 a 1 con los parlamentarios. ¿Qué es eso? Va el jefe de bancada y los otros no le hacen caso. Va el presidente de partido a la moneda. Hemos llegado a un acuerdo. Nadie lo respalda. Entonces, me parece... Y ahí voy cerrando. 30 segundos. Creo que hay 3 o 4 cosas clave. Perdonen que me extiende y que no la alcance a exponer. La participación es clave para oxigenar el sistema de partido. Yo creo que hay una relación ejecutivo-legislativo-ciudadanía, que es necesario fortalecer, que a los puristas de los partidos políticos no les gusta. Dicen, no, lo que tenemos que hacer siempre es fortalecer la representación. Lo que pasa es que la representación, aunque sea programática, te va a desconectar necesariamente si tú no tienes un vínculo a través de mecanismos e instrumentos de participación pública. En la propuesta constitucional habían varias bien interesantes, que era la iniciativa de ley, el plebiscito revocatorio, que en el modelo uruguayo funciona como incentivo para que la ciudadanía tempranamente se incorpore al debate legislativo y, por lo tanto, evitar derogaciones por leyes espurias. Y eso genera un incentivo positivo para que la ciudadanía participe del debate. El control, y aquí me quedo con último, la democracia interna de los partidos políticos, por decir algo sobre el estatuto más concreto de los partidos, es clave. Sin democracia interna de los partidos políticos, hay una tendencia comprobada, los que tenemos cierta vinculación al mundo de los partidos, del caudillaje. Y el caudillaje de partido es la principal razón de que los partidos políticos al final del día se encapsulan porque representan intereses de esos caudillos
nombran al candidato alcalde, concejales, y hay una red ahí que indeterminada. Cualquier pregunta, pero no alcancé a exponer en orden lógico todo lo que quería hablar, pero muchas gracias por todo. Muchas gracias, Tomás. A ver si alcanzamos a hacer una segunda ronda de intervención. Y aprovecho de tomar de tu exposición muy completa y no desordenada. Se entendió perfecto en los puntos. Sí, quizás agregar, porque creo que en la discusión, digamos, académica y de partidos hay cierto consenso de que hay que fortalecerlos, modernizarlos. El punto es, y volviendo al tema de los incumbentes, es cómo hacer esa modernización y fortalecimiento en un contexto de sensación generalizada o no, podemos estudiarlo, pero de antipartidismo y antipolítica. O sea, no es solo la incumbencia, sino que también cómo argumentar este fortalecimiento ante una ciudadanía que tiene mucha desconfianza, que quizás es uno de los problemas que va a suceder de nuevo con el establecimiento de expertos que mencionas en vez de independientes, de canalizar por ahí esa desconfianza. Eso quizás para la segunda ronda. Ahora le doy la palabra a Catalina. Muchas gracias, Laura. Muy buenas tardes. Bueno, agradecer en primer lugar al Centro de Estudio del Desarrollo, a través de su presidente, su director ejecutivo, la invitación para poder comentar este libro el día de hoy, a la Fundación Konrad Adenauer también por el apoyo, y al Centro de Extensión del Senado, porque sin duda el espacio físico en el cual estamos hoy día, muy republicano, realza esta actividad a la que hemos sido convocados el día de hoy. Yo voy a seguir una metodología un poco distinta a la de Tomás, pero creo que se complementan muy bien porque Tomás nos ha dado un contexto muy importante. Yo voy a ir analizando artículo por artículo el libro, incluso ustedes me pueden ir siguiendo, ¿no es cierto?, en el índice del libro, porque me gustaría realzar el trabajo de cada uno de los autores que componen esta obra. El libro Partidos Políticos en Chile, aportes y propuestas para su fortalecimiento y modernización es el resultado de un importante esfuerzo del Centro de Estudios del Desarrollo para poner en la palestra del debate público uno de los elementos esenciales para la democracia. En efecto, en el marco del fortalecimiento del diálogo del Estado Social y Democrático de Derecho, este año 2022, el CED desarrolló un ciclo de seminarios bajo el tema Fortalecimiento y Desafío de los Partidos Políticos, cuya culminación se celebra el día de hoy con la publicación de los trabajos de 12 destacados autores. La introducción, de autoría de sus editores, que me acompañan aquí en la testera, Claudio Pérez y Camila Rivas, abre la obra declarando: sin partidos políticos no hay democracia. Afirmación que se repetirá con especial énfasis en cada uno de los 10 artículos que componen el cuerpo del libro. Los partidos políticos son los que articulan la relación entre sociedad civil y Estado, priorizando las demandas de la nación a fin de darles una pronta respuesta. Es decir, son la bisagra que hace posible la concreción del Estado social y democrático de derecho. Por lo mismo, el tema abordado en esta publicación es del máximo interés para nuestra institucionalidad, además de expresar una necesidad actual y urgente que invita a reflexionar sobre el deterioro de nuestra democracia representativa, cuyos principales conductores son precisamente los partidos políticos. Sin pretender ser exhaustiva, los hitos más recientes que a mi juicio permiten dar cuenta de este deterioro son, en primer lugar, el surgimiento de muchos y diversos movimientos sociales que, actuando como grupos de presión, han pasado a disputar con los partidos políticos la titularidad de la legitimidad democrática para canalizar las demandas ciudadanas. Segundo, la expresión directa de la población del descontento social, como ocurrió, por ejemplo, en la masiva marcha del 24 de octubre de 2019. Tercero, la aprobación de un proceso constituyente dominado por grupos sociales inorgánicos que en el seno mismo del órgano redactor de una nueva constitución proclamaban, abro comillas, el pueblo unido avanza sin partido. Acá coincido con Tomás que quizás la Convención Constitucional ha sido el ejemplo más palmario de cómo funciona nuestra democracia en ausencia de los partidos políticos. 4. La elaboración de un texto constitucional que omitía toda mención a los partidos políticos.
y 5, el fracaso de ese mismo proceso constituyente, materializado no solo en el rechazo de la nueva Constitución propuesta, sino que también porque perpetuó la derrotada actuación de los partidos políticos sin devolverle su legitimidad que con esperanza transaron en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución del 15 de noviembre del año 2019. Hoy, los mismos partidos políticos, sumados a aquellos que estuvieron ausentes de aquel acuerdo, vuelven al punto de partida, igual o aún más deslegitimados, para trazar las etapas de un nuevo proceso constituyente en el cual buscan tener un rol conductor del proceso y decidor de contenidos, pero sin abandonar la fórmula de abdicación del poder constituyente radicado en el Congreso Nacional, cuya institucionalidad es la máxima expresión de la democracia de partidos. Concuerdo entonces que existe la necesidad urgente de abocarse a la deliberación sobre la importancia, rol, modernización y fortalecimiento de los partidos políticos, que es precisamente el objeto de este libro, cuyo estudio es un irrefutable aporte a la discusión pública. El libro que presento tiene 2 capítulos. El primero, denominado Desafíos de los partidos políticos, entrega de forma exhaustiva y sistemática un diagnóstico sobre el deterioro actual de la institucionalidad partidaria. El capítulo comienza con el trabajo de María Cristina Escudero titulado Los partidos políticos frente a la ciudadanía, los desafíos de los partidos chilenos en perspectiva histórica. En él, la autora desarrolla un recuento histórico del sistema de partidos para entender sus características actuales, las cuales le permiten construir un revelador diagnóstico. La evolución que han tenido los partidos políticos ha tendido a consolidar, abro comillas, la debilidad de los vínculos programáticos de estos con la ciudadanía y mermado su capacidad de coordinación vertical. Cierro comillas, página 15. Fenómeno que incluso, agrega la autora, se presenta respecto de los nuevos partidos, lo que ha repercutido en una falta de representación a no existir una ciudadanía que se identifique con ellos desde el punto de vista programático e ideológico. De acuerdo a la profesora Escudero, esta falta de adaptación puede llevar a producir el colapso del sistema de partidos en su conjunto. La autora explica que la forma en que los partidos políticos generan la oferta a la ciudadanía no logra generar lealtades entre partidos y votantes, pues la ciudadanía no participa en la formación de los contenidos que ofrecen, evidenciando la necesidad de una institucionalidad que permita la deliberación interna y la participación en la toma de decisiones. Esto supone al mismo tiempo mejorar la capacidad de coordinación vertical de los partidos. En consecuencia, su propuesta consiste en mirar con detención la democracia interna de los partidos políticos con el objeto de diseñar una institucionalidad más inclusiva. Es esta última característica la que está ausente desde los orígenes del sistema de partidos chilenos hasta nuestros días, que es uno de los elementos, ¿no es cierto?, que desarrolla la autora. El segundo artículo del capítulo primero se titula Partidos tradicionales y emergentes en el Chile actual, tensiones y desafíos, cuyo autor es Octavio Avendaño. La hipótesis en base a la cual desarrolla su trabajo es que la crisis de representación de los partidos políticos afecta a los partidos tradicionales y emergentes por igual. Algunos factores que permiten interpretar ese estado de cosas son los obstáculos institucionales de democratización, el comportamiento asumido por los propios partidos, limitando la oferta y la definición de propuestas programáticas y viables, y la cultura cívica arraigada en una parte importante de la sociedad chilena que profesa un sentimiento antipartidos. Estos 3 factores que la autora argumenta detalladamente han tendido a la fragmentación organizativa y a la fragmentación de la representación que se traduce en un modelo de relación clientelar con anclaje territorial. Al mismo tiempo, y esto lo mencionó el representante de la Fundación Konrad Adenauer al inicio, tanto los partidos tradicionales como emergentes han tendido a la desnacionalización. Mientras los primeros no logran representar a las regiones más extremas, los segundos solo representan a las grandes urbes. En este sentido, hay una concordancia con el estudio de la profesora Escudero que refuerza el diagnóstico desde 2 perspectivas que llegan al mismo punto. En tercer lugar, Pamela Figueroa y Leslie Sánchez comparten la autoría del trabajo titulado Sistemas de partidos en Chile, regulación y desafíos del proceso constitucional. En él repasan el diagnóstico que se tuvo para diseñar las reformas del sistema de partidos y al sistema electoral el año 2015, el cual tuvo por objeto reforzar la legitimidad y la confianza ciudadana en los partidos políticos. Luego hacen una exhaustiva descripción del contenido de tales reformas para concluir la necesaria regulación de este tema a nivel constitucional.
En este sentido, plantean una crítica al trabajo de la Convención Constitucional que omitió la regulación de los partidos políticos, entrampándose en la discusión sobre el sistema político, pero desconociendo que para su funcionamiento eran necesarios los partidos, tal como lo explicó el profesor Jordán. Si bien las autoras argumentan con maestría la necesidad de una regulación constitucional y legal de los partidos políticos, veo como un desafío pendiente una mirada revisora y crítica de aquellas reformas de 2015, por cuanto el diagnóstico del cual partieron parece subsistir en la actualidad. ¿Será necesario revisar el sistema electoral proporcional? ¿Cómo ha funcionado el voto voluntario? Son algunos de los factores institucionales que quizás han influido en la actual crisis de legitimidad de los partidos políticos. Cierra el capítulo Danco y Acar con el artículo titulado La participación política mapuche, participación indígena y partidos políticos de cara a una democracia para el siglo XXI. En este ensayo, el autor argumenta un cambio de paradigma que da origen a un nuevo clivaje político asociado con el fortalecimiento de la identidad etnonacional como motor de la participación política. Este fenómeno obligaría a buscar, abro comillas, mecanismos institucionales de acomodación étnica y cultural como una forma estable y moralmente defendible de administrar las diferencias dentro de un Estado. Cierro comillas, página 70. Si bien la argumentación desarrollada por el autor puede ser correcta desde el punto de vista analítico y prescriptivo, se extraña la presencia de un análisis descriptivo de dos eventos que ponen a prueba su tesis para el caso chileno. La baja participación indígena en el padrón electoral para elegir los escaños reservados del proceso constituyente y la casi nula participación de las etnias en la consulta indígena llevada a cabo por la Convención. A ello se suma, como desafío futuro, pues el libro fue escrito de forma previa al plebiscito del 4 de septiembre, analizar la votación altamente desfavorable que obtuvo el proyecto de nueva Constitución en aquellas comunas con alta concentración de población indígena. Recordemos que el proyecto de texto constitucional recogía precisamente aquellos elementos que el autor propone que son necesarios para la representación étnica. Sin embargo, su rechazo plantea nuevas preguntas. ¿No será quizás la homogeneidad de la nación chilena la nota más característica de su unidad, sin desconocer su multiculturalidad, que es uno de los temas que aborda precisamente el autor en su artículo? ¿Por qué el mecanismo de participación usado en el extinto proceso constituyente falló para encauzar la violencia de los grupos radicalizados y al mismo tiempo para articular los intereses del resto de la población indígena? Y en último término, ¿a quiénes representaron los escaños reservados? Estas y otras preguntas abren interesantes líneas de investigación para la academia y, por cierto, para el mismo autor. Continuando con el capítulo segundo, este se titula Fortalecimiento y modernización de los partidos políticos, cuyo autor es Cristian Parada. Lo inicia con un sugerente epígrafe. ¿Cómo recuperar la capacidad de representación de los partidos políticos sin morir en el intento? En una impecable coincidencia con Escudero y Avendaño, el autor responde al meollo de la cuestión afirmando la necesidad de avanzar hacia un sistema de partidos de tipo programático. Para sustentar su propuesta, argumenta a favor de las diferencias entre los partidos políticos y los movimientos sociales, reivindicando la importancia de los primeros, pues es su carácter programático el que les permite, abro comillas, recurrir a algún kit razonablemente amplio de herramientas teóricas para la toma de decisiones ante dilemas emergentes, cierro comillas, página 93, además de hacerlos responsables frente a la ciudadanía. Destaco especialmente del autor la riqueza conceptual de su marco teórico. Sin embargo, quizás por mi ignorancia en esta materia específica, rebota en mi mente la duda de cómo el fortalecimiento programático de los partidos hace posible la llamada democracia de los consensos, cuando los partidos se despliegan en los márgenes más amplios del sistema político, marcado por un multipartidismo y su consecuente fragmentación. La falta de acuerdos, la polarización son precisamente algunos de los elementos más repudiados por los chilenos cuando evalúan el desempeño político de sus representantes. Consideraciones para el fortalecimiento del sistema de partidos, profundización de la rendición de cuentas de Laura Mancilla, que me acompaña aquí, hace propuestas normativas concretas para generar incentivos electorales, de selección de candidaturas y de disciplina parlamentaria. Esto la convierte en un valioso aporte para repensar el diseño institucional de los partidos políticos.
Su propuesta, eso sí, deberá conversar con otras disciplinas de las ciencias sociales, particularmente porque algunas medidas normativas que propone y que comparto, como por ejemplo reforzar las disciplinas partidarias, pueden resultar impopulares ante la ciudadanía que tiende a favorecer los liderazgos carismáticos. Así aparece como injusto y un abuso de poder cuando un parlamentario es sancionado por su colectividad cuando lo que ha hecho es representar los intereses de su clientela. Por ello, urge que estas medidas vayan de la mano de otras que apunten a cambiar la cultura cívica de la ciudadanía a fin de que puedan ser comprendidas y reforzadas en su legitimidad. Todo lo cual, en todo caso, el autor advierte con sagacidad, y esto lo tenía escrito antes de que hiciera la pregunta a Tomás Jordán, que apunta exactamente a ese punto. Pablo Argote presenta propuestas para mejorar el presidencialismo multipartidista, las cuales consisten en, primero, institucionalizar las coaliciones de partidos, segundo, entregarles mayor preponderancia a los partidos en la selección de candidatos presidenciales, tercero, abrir los partidos a la ciudadanía mediante elecciones abiertas y simultáneas de sus organismos internos. En mi opinión, la gran fortaleza de su propuesta es que, por una parte, busca articular adecuadamente el sistema político con el sistema de partidos, estrechamente ligado a la vez con el sistema electoral, para evitar el inmovilismo legislativo y la falta de rendición de cuentas. Y, por otra parte, responde a mi pregunta formulada a propósito del texto de Cristian Parada. Las coaliciones políticas contribuirían a consensuar acuerdos programáticos para construir mayorías parlamentarias. Sin embargo, en el plano teórico y práctico, desconozco cómo conversa esta propuesta con lo sostenido por otros autores del libro, en el sentido que uno de los elementos deslegitimadores de los partidos políticos es su falta de diferenciación programática, la cual ha sido certificada a favor de los acuerdos. Fue además uno de los argumentos que se esgrimió para sustituir el sistema binominal por uno de naturaleza proporcional. La modernización constitucional de los partidos políticos chilenos de Ariel Maya aboga por un reconocimiento más orgánico y sistemático de los partidos políticos a nivel constitucional, ya que desde el punto de vista formal facilitaría el quehacer de los operadores políticos y jurídicos, además de constituir un avance en cuanto al adecuado reconocimiento del rol que tienen los partidos en una democracia. Respecto al fondo, propone avanzar en materia de transparencia y de acceso a la información para los militantes. Advierte, eso sí, sobre el necesario equilibrio que debe existir en esa regulación a fin de garantizar también el dinamismo político. Esta reflexión va en las líneas generales de las propuestas ya comentadas previamente, a lo que yo agregaría que la actual regulación de los partidos políticos en la Constitución vigente es un piso mínimo desde el cual partir, pues garantiza la existencia misma de la democracia a través de la institucionalización de los llamados ilícitos constitucionales. Esto no es algo particular o peculiar de la Constitución chilena, sino que se encuentra también en otras constituciones, como por ejemplo la alemana. Camila Rivas y Claudio Pérez, que también me acompañan aquí en la testera, que además son los editores del libro, son los coautores de Partidos políticos en la era digital. Proponen en su ensayo que los partidos políticos utilicen las plataformas digitales para fomentar la participación política y electoral bajo el concepto de democracia deliberativa. Para ello refieren una serie de casos en donde las plataformas digitales han sido utilizadas con éxito por ciertos candidatos o partidos políticos. Sin embargo, tengo un matiz con el ejemplo que utilizan respecto de las iniciativas populares de norma constitucional que utilizó la Convención Constitucional. Concuerdo en que la plataforma fue un éxito en términos de participación, pero discrepo en que haya sido una participación incidente. Las normas más votadas por la ciudadanía no fueron aprobadas por la Convención, sino que lo fueron aquellas que coincidían ideológicamente con las mayorías de dicho órgano. Esto lleva a una reflexión. ¿En qué medida estas formas de participación resultan ser incidentes en el debate político? ¿Y cómo se las puede despojar del sesgo confirmador del tomador final de la decisión? En este sentido, creo que se abren importantes desafíos desde el punto de vista prescriptivo en la utilización de este tipo de medios. Por otra parte, si bien los autores reconocen que los medios digitales pueden ser mal utilizados y que no llegan a toda la población, creo que cabe enfatizar su carácter complementario y jamás sustitutivo del encuentro cara a cara entre gobernantes y gobernados, pues permite interacciones que los medios digitales ocultan o disfrazan. La dignidad humana, el respeto y la solidaridad
se materializan de forma más perfecta en el encuentro presencial que hace refulgir la emocionalidad humana en su dimensión física y espiritual. Eso nos humaniza y consecuentemente también humaniza a la política. Qué distinto es que estemos viéndonos las caras hoy día a que estuviéramos en un Zoom o en otro tipo de plataformas, ¿no es cierto? Cambia mucho. Por último, y los que están siguiendo el índice, por favor, esta señora al fin le queda un poquito. Por último, cierra el capítulo y el libro Augusto Vigan con un valioso estudio comparado titulado La regulación constitucional de los partidos políticos, la experiencia alemana. De este trabajo quisiera destacar el valioso aporte de la jurisprudencia al Tribunal Constitucional Federal Alemán, además de la constante vigilancia de la democracia, de la cual los partidos políticos deben ser uno de los principales garantes y jamás sus enemigos. Esto debe llevar a reflexionar sobre la importancia de crear los mecanismos adecuados para que la democracia no sea utilizada como un medio para su propia destrucción. Desde un punto de vista sustantivo, la democracia no es solamente una forma de gobierno, sino que un sistema de derechos fundamentales que la hace posible. Por ello, no todos los proyectos políticos son compatibles con la democracia, constituyéndose como el principal límite a la constitución y actuación de los partidos políticos. Finalizo resaltando la adecuada extensión de cada uno de los artículos presentados. Todos utilizan un formato breve y un lenguaje claro que facilita una lectura rápida y comprensiva. Asimismo, destaco la biografía de cada uno de sus autores, que encontrarán al final del libro, la cual da cuenta de su versado conocimiento sobre los distintos tópicos que abordan. Agradezco una vez más al CED la invitación a presentar el libro y dejo a todos invitados a su atenta lectura y reflexión para que en conjunto podamos actuar desde nuestros distintos quehaceres al fortalecimiento de nuestra democracia representativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por esta exhaustiva presentación. Y de nuevo, si alcanzamos a tener una segunda ronda, quizás para ambos, también plantear qué te parece lo presentado por Tomás respecto de aspectos que quizás deberían estar en la discusión constitucional que se viene en este tema. Y bueno, ahora le damos la palabra a Juan Pablo, no sé si es. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación al CED, al Senado y a la CONRAD también. Y me disculpo por tener que estar virtualmente hoy. Me hubiera encantado estar en persona y lamento los inconvenientes que esto tiene. También agradezco a Catalina, digamos, porque después de su presentación es mucho más fácil, por lo menos, digamos, enfatizar algunas cosas sin la necesidad de ir capítulo a capítulo como en algún momento pensé que iba a ser. El libro es una excelente puesta a punto respecto a, por un lado, el diagnóstico sobre cómo funciona el sistema de partidos chileno. Y aquí hay como esto lo decía Tomás en cierto sentido, digamos, hay como un sinceramiento, digamos, de la situación de los partidos políticos chilenos, que no es tan distinta a la de otros sistemas de partidos en crisis en la región. Por mucho tiempo se pensó que Chile era una excepción en América Latina, y en realidad sus partidos y los problemas que vemos hoy tienen una raigambre larga en términos de problemas de funcionamiento interno en relación con la sociedad, de legitimidad, etc. A mí me parece que el texto está obviamente, digamos, estructurado en dos partes. Hay una primera parte que es más bien este diagnóstico, digamos, con los textos de Escudero, de Avendaño, de Pamela Figueroa y su coautora, se me va el apellido en este momento, y de Chacart sobre el tema mapuche, y luego una segunda parte que digamos, discute algunos temas, como por ejemplo la necesidad de
incorporar en la Constitución y en la discusión constituyente de forma central el tema de los partidos y de una forma que fue también, como planteaba Tomás, eludida y no solo eludida, digamos, sino confrontada por parte de la convención constituyente, digamos, que termina fracasando en su intento de producir un texto, digamos, legítimo. Y luego también hay, digamos, por parte de Argote, de Mansilla, de Chandía, en cierto sentido, digamos, discutiendo esta tensión entre una representación más descriptiva, una representación más programática, una serie de iniciativas de reforma y de propuestas de reforma, como las listas nacionales, como la incorporación de mecanismos de democracia internas que funcionan en torno a elecciones concurrentes, obligatorias, simultáneas para todos los partidos, como plantea Argote, que me parecen de interés y que debieran ser parte, digamos, de la discusión sobre normativa y sobre regulación de partidos que tengamos hacia adelante. A ese respecto también es interesante leer en retrospectiva lo que fue la agenda de reformas, de nuevo en capítulo de Figueroa y compañía, impulsada en 2015 y 2016 para tratar de hacer frente a la crisis de legitimidad de los partidos en Chile. Solo una nota, el voto voluntario no es parte de esas reformas, esto viene de antes, viene, si no me equivoco, del 2012, y no es parte, digamos, de las reformas que se empujan, y eso queda claro en el capítulo. Pero sí es importante, digamos, en función del diagnóstico y en función de lo que vemos hoy, pensar en qué medida esas reformas fueron y contribuyeron a solucionar problemas o no han tenido tiempo de hacerlo o eventualmente han profundizado la crisis del sistema de partidos. Y esto me lleva, digamos, de alguna manera a un comentario más general con el que quería terminar, pero dado que tengo un poco más de tiempo porque ya se ha ahondado suficiente en la estructura del libro y hay que evitar el spoiler, simplemente invitarlos a que lo lean y invitarlas a que lo lean. Es un libro, de nuevo, que sintetiza muy bien, digamos, lo que ha sido la trayectoria, el debate sobre la situación actual de los partidos y el sistema de partidos en Chile y algunas propuestas de reforma hacia adelante. Yo creo si uno mira, digamos, lo que no está en el libro, lo que me parece que estamos eludiendo como debate, a mí me gustaría decir lo siguiente: o sea, tenemos un problema enorme, ¿sí? Nadie serio discute seriamente, digamos, con sustento, que los partidos son necesarios para la democracia, que no son reemplazables, ¿sí? Que no son y no pueden ser sustituidos por independientes. Pero por otro lado, tampoco podemos discutir hoy, me parece, que los intentos de reforma institucional, los intentos de normativamente setear los parámetros del sistema de partidos alcanzan o ni siquiera operan como mínimos criterios orientadores para el tipo de sistema de partidos que tenemos hoy. Se hablaba de la crisis de los sistemas de partidos europeos. El último capítulo mira, digamos, la normativa que estructura el funcionamiento del sistema de partidos alemán. Ese sistema de partidos, no solo Italia, no solo Francia, también ha visto en los últimos años cambios y modificaciones que son contraproducentes para el tipo de partido que nos imaginamos necesitamos para que la democracia funcione. Entonces, yo creo que estamos atrapados entre un diagnóstico crítico respecto a cómo realmente funcionan los partidos, ¿sí? Y un enfoque normativo al que le ponemos muchas fichas para
eventualmente solucionar los problemas de funcionamiento de los partidos, sin que lo que hemos hecho en términos de normativa, en términos de reforma a la regulación de los partidos, ¿sí?, en distintas partes del mundo, haya logrado parar el derrumbe de los sistemas de partidos tal como los conocimos en el periodo de oro de la posguerra europea y en este ciclo largo de democracias liberales que entró en recesión hace una década aproximadamente en términos globales. Entonces, si uno digamos, trata de enfocar el problema, digamos, más bien desde lo que tenemos y desde los fracasos de reformas a los que hay que, yo creo, tener en cuenta, el panorama es bien oscuro, ¿sí? Y yo creo que es importante, digamos, que tengamos en claro lo fundamental de este problema y lo ciego que estamos respecto a cuáles pueden ser las soluciones, ¿no? Yo siento que estamos, digamos, todos tratando de hacer resurgir esos partidos, pero si uno mira la evidencia empírica, ¿sí?, en toda América Latina en los últimos 30 años se crearon más de 300 partidos, de los cuales hoy sobrevive un 4%. Ese 4%, ¿sí?, un poco como planteaban al principio con el caso argentino, ni son programáticos, ni funcionan como organizaciones colectivas, funcionan más bien como una asociación laxa de caudillismos independientes. Podemos pensar en el caso de Perú, cuando digamos, hay un paper famoso, digamos, de Cameron y Levitsky que se llama algo así como Democracia sin partidos, ¿no? Y básicamente es un paper de hace 20 años que lo que decía era, bueno, dado que se cae el sistema de partidos peruano, lo lógico es que aquí venga, digamos, un nuevo sistema de partidos y haya un reemplazo. Bueno, la democracia peruana funciona muy mal, pero funciona sin partido, ¿no? Y ese mal funcionamiento de la democracia, ¿sí?, intentos de reforma, no han logrado llenar el vacío y recomponer un sistema mínimamente funcional. El artículo de Rivas y Pérez Lillo habla, digamos, de las redes sociales, digamos, como una promesa, digamos, de recomponer o de reconstituir o buscar fuera de la caja, digamos, formas de funcionamiento partidario que puedan eventualmente servirnos, ¿sí? Pero listan una serie de razones para el optimismo. Uno podría contraponer una serie equivalente de razones para el pesimismo, ¿no? Y ellos también lo consideran en el capítulo. Las redes son una herramienta, pero no cambian la forma como funcionan los partidos. Lo que nosotros vemos en la investigación empírica es que en realidad los partidos usan las redes de modo funcional a cómo funciona el partido o a las características que tiene ese partido, ¿sí? Y en términos de las características que tienen los partidos del siglo XXI, un poco como también se describían en el caso, esta autodescripción del PRO que se mencionaba en la presentación del panel, los partidos del siglo XXI no son partidos en términos como conceptualmente estrictos, son vehículos electorales, ¿sí?, con muy poca capacidad de coordinación horizontal, lo que señalaba Tomás, o sea, yo negocio con el jefe de bancada, con el líder del partido, pero viene el diputado y me desconoce la negociación y por tanto tengo que negociar de a uno, ¿sí? Y tienen muy poca conexión vertical razonablemente estable, razonablemente programática con la ciudadanía. Y acá me voy a poner, digamos, como tal vez, digamos, demasiado oscuro o más oscuro, digamos, pero
si uno analiza, digamos, los partidos que nos quedan y esos partidos que nos gustaría tener, digamos, o lo que nos queda de esos partidos que nos gustaría tener, esos partidos en América Latina, ¿sí? Fraguaron su identidad partidaria, fraguaron su adhesión ciudadana, su legitimidad, su conexión con segmentos del electorado en momentos violentos, ¿sí? Hay traumas del pasado que tienen que ver con la experiencia bajo el autoritarismo, bajo la guerra civil. Los partidos, digamos, en cierto sentido, que hoy vemos como partidos programáticos, estables, con coherencia, con organización colectiva, donde hay solidaridad entre sus distintos liderazgos y entre sus miembros, ¿sí? Muchas veces vienen de un pasado común en el que tuvieron una comunidad de sangre, ¿sí? Uno no puede entender, esto yo lo he repetido varias veces en el caso de Chile, uno no puede entender la concertación y el pacto entre la DC y el PS que estructura ese tiempo político en Chile, sin entender que ahí hay un pasado en el cual hay muertes en común, en el cual hay exilio en común, en el cual hay una experiencia frustrada en común, que construye un sentido colectivo, ¿sí? Que cuando esa generación empieza a morirse en términos políticos, cuando empieza a ser sustituida generacionalmente, deja de estar presente, ¿no? Y ahí empiezan los individualismos, empiezan los caudillismos, empieza, digamos, a desestructurarse ese sentido colectivo de los partidos. Y esto obviamente hace una pregunta que nadie se quiere hacer, pero es bueno, ¿cómo recomponemos esos mecanismos de interacción colectiva en contextos en los cuales se ha producido ese reemplazo generacional? Dado que al mismo tiempo no parece ser que vía normativa, vía innovación institucional, estemos logrando muchos resultados, ¿sí? Yo sé que es una pregunta súper incómoda, es una pregunta que yo mismo no me quiero hacer, ¿sí? Pero creo que si uno mira, digamos, la evidencia histórica, digamos, y la evidencia comparada, está ahí, ¿sí? Si uno mira los partidos más estables en América Latina, en sociedades con estados desparejos, con altos niveles de desigualdad, ¿sí? También ve cosas feas, ¿sí? El clientelismo, el patronazgo, ¿sí? Se hablaba, hoy Argentina es uno de los casos donde el sistema de partidos es más estable, con muchísimos paréntesis y con muchísimas notas a pie, ¿sí? Es un sistema de partidos que administra el conflicto, ¿sí? Uno no puede pensar que un estallido como el chileno dure lo que duró en un caso como el argentino. ¿Por qué? Porque los partidos tienen capacidad de mediación, tienen capacidad de todavía articular una negociación con la sociedad para, por ejemplo, controlar la protesta y ponerla bajo cuerda, ¿no? De hecho, si uno piensa, por ejemplo, en la crisis del 2001, del 2002, esa crisis dura poco, dura mucho menos en términos de su expresión más de desborde institucional de lo que dura el estallido chileno, ¿sí? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Clientelismo y patronazgo. Cosas que no queremos ver en un partido programático, institucionalizado, etc. Hablamos mucho de reformas que propendan a la transparencia o a la participación política, ¿sí? De nuevo, normativamente son objetivos que yo comparto, ¿sí? Pero la transparencia en política nos ha generado escándalos que han terminado por destruir sistemas de partidos en un contexto social como aquel en el que funcionan nuestras sociedades latinoamericanas contemporáneas. Hablamos mucho de participación, el proceso constituyente es un buen ejemplo de que cuando se abren esos canales de participación,
quienes terminan participando, si uno ve, digamos, el proceso participativo de la Convención Constituyente, son más o menos los mismos que venían participando activamente desde hace tiempo, pero tenemos un problema de incorporación a la participación de sectores sociales que están fuera de la política y de la participación política, ¿no? Entonces, simplemente, y cierro con esto, a mí me parece que el libro es una gran puesta al día, digamos, de dónde estamos, de cuáles son los problemas que tenemos, de qué tipo de soluciones estamos pensando y podemos eventualmente intentar impulsar, pero también me gustaría, digamos, poner sobre la mesa los límites del diseño institucional, los límites de pensar esto en términos muy normativos, muy apegados a nuestros ideales, que por supuesto tenemos, a los cuales no hay que renunciar, ¿sí? Pero sin una sociología política que entienda cuáles son las condiciones en las cuales los partidos deben funcionar hoy y deben reconstituirse como este elemento fundamental e insustituible de mediación entre sociedad y sistema político en las democracias que hoy tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Creo que se agradece dado que aquí la mayoría somos abogados y tenemos esa mirada normativa todo el rato, se agradece una mirada distinta y que complejiza mucho las soluciones. Y bueno, repito ahora, yo creo que alcanzamos a hacer una segunda ronda cortita. Repito como ciertos temas que podrían ser interesantes para abordar los tres en esta segunda ronda. Hay un tema muy difícil que es cómo abordar este fortalecimiento en un contexto antipolítica, antipartidos. ¿Cuánto de esto debería plasmarse en esta discusión constitucional? Y finalmente, sé que esta es una pregunta difícil, pero ¿por qué partirían ustedes? ¿Qué primer paso darían? Sé que es una pregunta difícil, pero solo para plantear algunas cosas que nos llevemos a la casa. Eso. Tomás, 2 o 3 minutitos. Dale. Chuta. Si pudiera la respuesta me gano el Nobel. Pero bueno, creo que no va a ser así. A ver, yo creo que cuando partimos de el dilema entre fortalecimiento de partidos políticos y crisis de partidos políticos y crisis de confianza en un contexto antipartido, tenemos que hacernos las preguntas, al menos creo yo, siempre las preguntas más sencillas o la más básica, y por lo tanto la pregunta es, uno, primero que todo, reconocer qué rol cumplen los partidos o qué función cumplen los partidos en la sociedad hoy día. Por lo tanto, cuando uno puede responder a eso, le puedo asignar una función y por lo tanto que sea más coherente con lo que las personas esperan de un partido. ¿Okay? ¿Por qué lo digo? Porque hoy día yo creo que hay una mezcla o mixtura de visiones sobre los partidos como en la cual hay que descartar ciertas cuestiones, por ejemplo, que representan las visiones globales de la sociedad. Me parece que esa no es la función que hoy día o el rol que tiene un partido en la sociedad. Y eso hay que asumirlo como tal. Y por lo tanto, cuando uno tiene que examinar la pregunta, creo yo, más sencilla, y la respuesta también es que los partidos permitan que quienes accedan al poder puedan solucionar problemas públicos. Me parece que esa es la función esencial. O sea, si uno tuviera que decir hoy día, aquí tiene que hacer un sistema de partidos en la relación ejecutivo-legislativo, acceder al gobierno, acceder al Congreso y solucionar los problemas públicos. Me parece que esa es la clave. Y por lo tanto, excluir aquellas hipótesis que te van a distraer de lo que debería ser un partido político. Y por lo tanto, la clave está en que si un sistema de partidos puede solucionar problemas públicos y por lo tanto puede procesar las demandas de la ciudadanía. Entonces, en el orden es
esos partidos tienen una finalidad que es solucionar problemas públicos y para eso tienen que ser capaces de procesar demandas ciudadanas. Y ahí siempre nos vamos a encontrar con un problema, que hay algunos, porque la política está diseñada así, es que quieren hacer cambio y otros quieren mantener las cosas. Y por lo tanto, cuando el eje se sostiene en la idea de mantención de cosas, más que procesar demandas, se produce una conflictualidad entre la función fin del partido y la realidad. Porque al final del día, los partidos cuando no procesan, o el sistema político y el sistema de partidos no procesa demandas ciudadanas, por lo tanto no resuelven los problemas de las personas, se produce, por decirlo así, la frustración de las personas respecto de aquellos que están mandados a resolverlo. Entonces, si uno tuviera que... y Juan Pablo tiene razón, pero aquí hay dos cuestiones, que es que diagnosticar bien lo que tiene que hacer un partido y diagnosticar bien el malestar. Y por lo tanto hacer el match entre lo que tiene que hacer un partido y lo que las personas esperan de esos partidos. Y no atribuirle otras cuestiones que no son. Y por lo tanto nos lleva a definir que el partido político, creo yo, vive, y con esto termino, o convive con otros. Funciona horizontalmente a los movimientos sociales, funciona horizontalmente con las redes sociales, funciona horizontalmente con los actores individuales. No es el unificador de visiones de mundo. Por lo tanto, esa mirada, y cuando nosotros podamos transmitir que el partido político lo que tiene que hacer es resolver, procesar demandas, va a poder conectar con esa ciudadanía, con esa sociedad. Si no, va a estar siempre patinando. Y ahí vuelvo a un punto que decía yo delante, que es que mientras no resolvamos qué tipo de democracia queremos tener y nos sigamos sosteniendo, al menos en el caso chileno, en que las democracias de minorías sean las que ordenen el sistema político, es muy difícil que el sistema de partidos procese demandas ciudadanas y resuelva los problemas públicos. Es una cuestión consecuencial. Si yo no puedo tener un programa, de llevar a cabo un programa de gobierno, porque no puedo obtener una mayoría, y a mí no me pueden controlar por ese programa que traté de llevar a cabo, o llevé a cabo y lo llevé mal, la persona va a decir, quiero que gobierne otra persona. Pero mientras eso no se produzca, y si yo resumo lo que acabo de decir, tiene varios escalones, y hoy día no estamos cumpliendo ninguno. Por lo tanto, es muy difícil resolver el problema de contexto antipartido y sistema partido. Eso. Bueno, voy a profundizar la idea con tiempo. Muchas gracias. ¿Catalina? Sí. Yo, en primer lugar, me quiero disculpar con el profesor Juan Pablo Luna porque estoy programada para pensar normativamente, entonces solamente les puedo dar una respuesta normativa, porque soy profesora de Derecho Constitucional, entonces me cuesta mucho salir, digamos, de ese esquema mental. Me quiero hacer cargo de un punto que plantea Laura, qué aspectos deberían tenerse en consideración para la discusión constitucional que ahora se está iniciando nuevamente. Yo creo que hay que tener dos aspectos en consideración. La forma, es decir, cómo se va a construir ese nuevo proceso constituyente y, por cierto, el fondo. Desde el punto de vista de la forma, creo yo que los partidos políticos están en un dilema trágico, como dije en mi presentación. ¿Por qué? Porque por una parte, para dar continuidad al proceso constituyente, están pensando en la creación de un órgano, ¿cierto?, pero que tiene que ser lo más alejado posible de la antigua convención, pero al mismo tiempo lo más alejado posible de lo que ellos representan en el Congreso Nacional, dada su deslegitimación. Y es un dilema que a mí me parece más bien político, de una cierta trampa de seguir encasillados en la lógica de una teoría del poder constituyente originario que hoy en día está siendo fuertemente, además, cuestionada desde la academia, porque el Congreso Nacional a mí me parece, y sé que es una posición muy minoritaria e impopular, me parece el lugar natural para conducir ese proceso constituyente. Le devolvería la legitimidad a los partidos políticos. Ellos tienen la oportunidad hoy día de atender las necesidades, ¿no es cierto?, de la población. Y es más, desde el punto de vista institucional y normativo, lo veo hasta más sencillo, porque dicen lo que pasa es que si el Congreso Nacional se aboca a la discusión constituyente, va a descuidar su actividad legislativa porque las personas hoy día necesitan leyes para resolver sus necesidades. Y yo lo veo todo lo contrario, lo veo una fortaleza.
Pensando, ¿no es cierto?, en la propuesta constitucional de la presidenta Bachelet, que fue una propuesta de sustitución completa de la nueva Constitución, pero siguiendo el mismo mecanismo, ¿por qué el Congreso Nacional no hace una lista de prioridades? Partamos por seguridad, revisemos la Constitución política en todos aquellos aspectos que hoy día implican seguridad y a continuación dictemos la normativa que implementaría esas modificaciones legislativas. Sigamos con lo siguiente, salud. Revisemos los derechos sociales en materia de salud. A continuación, dictemos las leyes que son necesarias para implementar esos derechos que vamos a consagrar en la nueva Constitución. Y así, hasta su revisión completa. La ciudadanía, creo yo, vería cambios inmediatos y eso estaría radicado, ¿no es cierto?, como lo dije, en la institucionalidad máxima de la democracia de partido. Y desde el punto de vista del fondo, coincido acá con Ariel Maya, que él postula que es necesaria una definición de los partidos políticos que está ausente del actual texto constitucional, porque también tiene, y creo que lo dice Pamela Figueroa y Leslie Sánchez, tiene un rol simbólico que esté en la Constitución, releva, ¿no es cierto?, su importancia en la democracia. Pero también creo yo, y acá estoy pensando como constitucionalista, profesor Luna, y también me tocó exponerlo así en la misma convención, en unos salones más allá, creo indispensable crear mecanismos, yo soy experta en justicia constitucional, que hagan solidario a los partidos políticos en la consecución del bien común. Encuentro que lo que molesta a la ciudadanía hoy día es que cuando se es gobierno, ni pan ni agua de la oposición y viceversa, y así nos hemos pasado ¿cuántos años? Y los que son perjudicados no es el gobierno, finalmente son los ciudadanos. Y por eso creo que es posible crear mecanismos institucionales, yo propuse uno en la Convención Constitucional, que haga solidariamente responsable al Congreso Nacional cuando se dejan de desarrollar a nivel legislativo determinados derechos, como por ejemplo los derechos sociales. Cuando un derecho social llega a un tribunal de justicia es porque ha fallado la política. Y creo que en ese sentido, ahí se pueden rescatar después esas propuestas, ¿no es cierto?, que ya se presentaron en la Convención Constitucional, sí pueden existir mecanismos institucionales que obliguen, desde el punto de vista práctico, a que los partidos políticos lleguen a acuerdos. Y esos acuerdos van a ir finalmente en beneficio de todos nosotros. Muchas gracias. Juan Pablo, no sé si estás por ahí. Sí. Gracias, Catalina, también por lo que decís, pero yo creo que ninguno de nosotros se tiene que disculpar por su deformación profesional, ¿no? Todos las tenemos y cargamos con eso, así que bienvenidas la pluralidad de deformaciones profesionales. A ver, me cuesta mucho responder a la pregunta porque yo soy mucho más estructuralista y le doy mucho más peso a la estructura que a la agencia, en términos de tratar de entender cómo funciona la sociedad. Y en ese sentido, si uno mira la crisis de los partidos políticos y la crisis, digamos, de las democracias contemporáneas, en términos estructurales, la cosa pinta mal, ¿no? Y si uno mira hacia atrás, hay, digamos, demógrafos, dinamistas poblacionales que llevan estos 5.000 años hacia atrás para distintos tipos de sociedades. Lo que muestran y lo que han podido modelar, digamos, con la evidencia que tienen es que las sociedades humanas, y en general las sociedades también animales, se estructuran o pendulan entre ciclos de violencia y de cooperación, ¿no? Y estos ciclos se van alternando uno al otro. Y tal vez, y muy lamentablemente desde un punto estructural, estemos en un ciclo donde lo que ha sido 40, 50 años de cooperación en torno al ideal liberal democrático estén cediendo a una alternancia hacia tipos de interacción más violentos, regímenes políticos más violentos, por los que tal vez nos toque pasar. Y yo sé que esto es deprimente, digamos, pero eso es lo que muestra la historia. Entonces, no tengo muchas soluciones que ofrecer desde esa perspectiva. Si uno apostara a la agencia, ¿sí? y a que se puede hacer algo, ¿sí? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y dos cosas
O sea, por un lado, tratar de sacarnos de arriba los eslogans y las formas en las cuales constreñimos cómo pensamos y describimos la realidad. Por ejemplo, digamos, hemos discutido muchísimo estos meses sobre independientes y partidos políticos. Si yo, siendo un convencido que necesitamos partidos políticos, que se tienen que llamar partidos políticos, que tienen que ser estables, programáticos, ¿sí? Y que son esenciales para la democracia. Si yo le saco el sello del CERVEL, ¿sí? Oficial, a buena parte de los partidos políticos que hoy conforman el sistema de partidos chileno, ¿sí? Y comparo cómo funcionan esos partidos a cómo funcionan algunas de las listas de independientes que vimos en la convención, no hay diferencia. Funcionalmente no hay diferencia. Hay que hacerse cargo de eso. Entonces podemos discutir 10 años más entre si necesitamos independientes o partidos políticos, pero es una discusión espuria. ¿Sí? Y lo segundo, y para mostrar que leo a algunos constitucionalistas y abogados constitucionalistas desde mi deformación profesional, una de las cosas que planteaba Gargarella en su visión crítica de lo que fue la Convención Constituyente chilena es que se pensó muy poco fuera de la caja, ¿no? Entonces, y que en términos como del diseño institucional, sobre todo el diseño institucional de la caja de máquinas, tuvimos una discusión y tuvimos, digamos, obviamente el sistema político que se propone tiene que ver con la imposibilidad de saldar esa discusión y de articular esa discusión, y por tanto era un Frankenstein de distintas cosas, ¿sí? Pero entre formatos institucionales clásicos, parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo, ¿sí? Y tal vez lo que necesitamos pensar en términos de nuevo, tratar de ver cómo salimos de este lío, ojalá sin violencia, ¿sí? Y manteniendo y aferrándonos al ideal liberal democrático, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer, un poco en la línea de lo que planteaba Tomás, para reconstituir partidos que cumplan con las funciones básicas que tiene un partido, ¿sí? Pero tal vez en formatos nuevos o con formatos novedosos que se adapten mejor al siglo XXI que las instituciones que hoy tenemos y la forma en la que pensamos la representación política que viene del siglo XVIII y del siglo XIX. Pero más que eso no me animo a decir nada. Muchas gracias. Y bueno, no sé ustedes, pero yo podría seguir conversando este tema horas. Sí, en el almuerzo, todo el día, pero en honor al tiempo, muchísimas gracias a Tomás Jordán, Catalina Salem, Juan Pablo Luna, a Claudio Pérez y Camila Rivas por editar este libro, por generar esta conversación, esta instancia. Creo que sigamos conversando este tema por todo por lo pronto, la definición ahora del nuevo proceso constituyente. Y les quiero comentar, a las personas que no están físicamente acá, que el libro va a estar disponible en formato online mañana en la página del CED, de distribución gratuita, así que lo pueden descargar gratis. Y también esta presentación va a estar en las redes sociales del CED. Y de nuevo agradecer al Senado, a la Fundación Konrad Adenauer y al Centro de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias.